bienvenidos al B2A Podcast. Hoy tenemos invitado especial, tenemos a Arnaldo Cruz de la Junta de Supervisión Fiscal y conmigo está Geraldine Rodríguez, gerente de B2A. Yo soy Carlos Aponte, gerente también aquí en B2A, y venimos a hablar un poco de Civil Service Reform, la reforma de servicio civil. ¿Cómo le dicen? Servicio público, Servicio es público. la Reforma traducción. administración del servicio público. Sí, reforma, la manera como hemos hecho la traducción reforma del servicio público, ¿verdad? Pero a veces el gobierno utiliza la palabra reforma civil haciendo una traducción literal. Literal. Ok, como acabo de hacer yo. Pues súper. Nuestra práctica de servicio público o de sector público en B2A atiende temas bien relacionados a lo que se está tratando de hacer con esta reforma, y en general estamos súper optimistas con lo que se está haciendo. Vemos el progreso y nosotros hemos colaborado con el gobierno en diferentes agencias y diferentes proyectos que tocan directa o indirectamente lo que se está haciendo. O sea que nosotros publicamos un artículo hace ya como 2 meses que tocó un poquito sobre el tema, y pues aprovechamos la oportunidad que conocemos a Arnaldo para que se uniera a nosotros a compartir un poquito sobre la experiencia hasta ahora y hablar de temas de interés para nuestra audiencia en cuanto a lo que es este tipo de reforma y lo que es reformas en general de Human Capital Management. Arnaldo, cuéntame primero, ¿verdad? Quiero escuchar un poquito de ti, que nos dejes un poquito de tu background, tu historia y cómo llegaste aquí, cuál es tu responsabilidad y tu relación con esta reforma. Bueno, primero, gracias por la invitación. El B2A siempre han sido, ¿verdad? Personas que he colaborado en el pasado y que conozco muy bien el tipo de trabajo que hacen, así que es bien importante, ¿verdad? Tener empresas locales que hagan este tipo de trabajo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Así que es bien agradecido de la invitación. Pues, ¿qué te puedo decir, verdad? No, para no hacer el podcast sobre mi historia, ¿verdad? Porque podemos estar ahí un poco de tiempo, pero realmente mi background es en política pública, ¿verdad? Esa es mi formación formal, educativa, de la Universidad de Chicago, y me enfoqué mucho en evaluación de programas, ¿verdad? Mucho destrezas cuantitativas para evaluar programas de gobierno particularmente, pero realmente el programa te da unas destrezas, ¿verdad? Que son bien transferibles a diferentes cosas, y por eso es que mi carrera ha sido bien diversa. He trabajado para el gobierno de gobiernos municipales, trabajé para la Oficina de Presupuesto de la Universidad de Chicago varios años, trabajé para el Distrito Escolar de Chicago también, trabajé para el Censo a nivel federal, trabajé en Management Consultant también, un boutique consulting firm similar a ustedes, con base en Kansas City, que se enfocaba en Management Consulting para distritos escolares. Y entonces pues trabajé varios proyectos de gerencia para distritos escolares, y muchos de los proyectos fueron en el Distrito Escolar de Chicago, porque había tenido ya la experiencia de haber trabajado ahí. Y dirigí una organización sin fines de lucro antes de mudarme para Puerto Rico. Y en Puerto Rico, pues, trabajé en la legislatura. Eso fue una experiencia que no quiero volver a tener. Check. Sí, yo creo que sí, no, esa experiencia fue muy, muy compleja, pero aprendí mucho, ¿verdad? Del funcionamiento del gobierno y todo eso, así que bien agradecido también de la experiencia. Y luego de eso, pues, trabajé en Foundation for Puerto Rico como director de research, ahí mucho trabajo de desarrollo económico, ¿verdad? Que trabajamos particularmente después del huracán, estaba liderando el diseño de programas de recuperación económica en la fundación. Y en todo ese proceso de mi estudio en Puerto Rico, pues ahí fue que con otros compañeros fundamos Abre Puerto Rico, y así que conozco ¿verdad? a los colegas de B2A, porque B2A siempre ha sido un fan de Abre Puerto Rico y nos han dado mucho apoyo también, Roberto y el equipo. Así que Abre Puerto Rico, pues tu audiencia deben conocerlo, una organización sin fines de lucro que se enfoca en temas de transparencia, acceso a información, digitalización de datos. Así que todo eso lo he trabajado, ¿verdad? De manera
voluntaria en mis noches de fines de semana. Y el proyecto sigue, ¿verdad? El proyecto de ABRE, el índice de municipios, que algunos de tus radioescuchas lo deben conocer, ¿verdad? El índice de escuelas, que también pues dio mucha candela cuando lo lanzamos. Y pues ese trabajo, siempre los datos me han apasionado, ¿verdad? Pero realmente mi pasión es el tema de policy, ¿verdad? Y el poder aplicar los datos para análisis de política pública. Y en esa línea es que llegó a la Junta de Supervisión Fiscal. Brutal. ¿Cuánto tiempo estuviste en Chicago o en Estados Unidos? 10 años. 10 años desde que fui a estudiar a la maestría hasta que pues tuve todos estos diferentes trabajos y pues porque como te dije, el programa de la Escuela de Política Pública en Chicago es bien cuantitativa y de ahí es que sale, ¿verdad? El desarrollo de esos competencies en análisis de datos del programa. Y cuando tú tienes esas destrezas cuantitativas, pues eso te permite, ¿verdad?, moverte en diferentes tipos de, ¿verdad?, de tipos de trabajo, pues, sin fines de lucro, privado, consulting, así que... Pero estuve 10 años ahí y llevo en Puerto Rico desde 2013. ¿Qué te hizo regresar? Wow. Pues realmente yo no quería regresar, yo estaba bien feliz en Chicago, una ciudad espectacular, pero realmente pues el llamado a trabajar en la legislatura, pues cuando trabajé, ¿verdad?, con el senador Ángel Rosa, con el senador Eduardo Batia, cuando, o sea, yo había conocido a Ángel Rosa cuando fui estudiante en el Colegio Mayagüez de bachillerato, así que mi relación con él era exclusiva de estudiante, pero cuando él llega a la legislatura, pues le dan la comisión de gobierno y él, sabiendo un poco de mi experiencia, me dice, mira, ¿quieres venir a ser director ejecutivo de la comisión de gobierno del Senado? Y eso, ¿verdad?, fue una oportunidad bien, que realmente se veía que pues, si quiero regresar a Puerto Rico, esta es la oportunidad. Así que regresé para eso y estuve en la legislatura como 2 años, creo, hasta que dije no más. Y ahí fue que hago la transición a Foundation for Puerto Rico. Brutal. ¿Y de dónde eres? O sea, ¿eres de San Juan? No, de San Germán. Soy del Germán? campo, nacido y crecido en San Germán. Mi mamá es de San Germán. Sí. Oh, wow. Es graduada del Colegio San José. Claro, que ya no existe. Y mi esposa. De San Germán también. También. Oh, wow, pero si tú estás casi... Quizás somos familia. Sí, probablemente. Ahorita hablamos de eso. Pero yo soy súper fan. Yo me casé en San Germán. Yo soy súper fan de San Germán. Tremendo pueblo, en verdad. Mis papás están allá todavía, así que voy mucho al pueblo a visitarlo. Súper. Pues, chévere. Hablemos un poquito de la Civil Service Reform y por qué está caliente ahora mismo. Está caliente. Cuéntame de qué se trata, ¿verdad? A high level, bueno, en 3 oraciones, ¿qué es lo que estamos haciendo? En 3 oraciones, el elevator pitch. Es una reforma para mejorar cómo el gobierno maneja su capital humano. ¿Ya? Y eso, ustedes, ¿verdad?, que trabajan esto con sus clientes, pues entienden lo importante y las ramificaciones que tiene el poder mejorar cómo se gestionan los recursos humanos, el capital humano en una organización, pues estamos buscando eso. Esa es la visión, ¿verdad?, del programa. Y pues como saben y como debe saber su audiencia, pues para mejorar cómo se gestiona, cómo se administra el capital humano, pues hay que atacarlo de diferentes, ¿verdad?, vertientes, no solamente de una. Así que siguiendo esa línea, pues es una reforma que identifica unos puntos, ¿verdad?, unos pilares, ¿verdad?, o unas áreas estratégicas que son el diseño organizacional, la reforma de reclutamiento, nuevas escalas salariales y política de compensación y un nuevo sistema de evaluación de empleados. Así que todo eso, como parte integrada de la reforma, es parte para cumplir con ese objetivo de mejorar el capital humano en el gobierno de Puerto Rico. Chévere. Esto es un reto que le decía a Geraldine, no es exclusivo del gobierno. Claro. ¿Verdad? Nosotros recientemente hemos trabajado con clientes que, ¿verdad?, se han enfocado en diferentes áreas de su negocio, pasan en el sector privado también, y abandonan un poco, ¿verdad?, cómo manejan su capital humano. Y a veces nos llaman y nos dicen, mira, nosotros nos hemos dado cuenta que se nos hace difícil reclutar, se nos hace difícil retener, estamos teniendo retos, y especialmente ahora
¿verdad? Con los cambios que ha traído la pandemia, trabajar remoto, hasta las nuevas generaciones y las necesidades que tienen generaciones ¿verdad? De profesionales más jóvenes, se han encontrado con retos ¿verdad? Human Capital Management. O sea, cómo nosotros hacemos esto un poquito mejor, porque antes tú contratabas a alguien y esa persona, si le dabas unas condiciones razonables, estaba ahí contigo 30 años, ¿verdad? Y se retiraba contigo. Y hoy en día, pues, además del enfoque que queremos darle a veces para competir en el mercado, especialmente a nivel privado, pues tú quieres que tus empleados sean tus primeros, o sea, they're your first line, ¿verdad? De servicio al cliente, de hacer, ¿verdad? Mejorar la compañía. Pues hay muchas personas que piensan que dicen, enfócate en tu gente primero y ellos se encargan de traerte clientes y de que el negocio prospere. O sea que a mí esto me resuena mucho. Y nosotros pues llevamos pensando, yo creo que y Gerald, hablamos un poquito de eso. Es un tema que nosotros hablamos internamente en la firma mucho, de cómo podemos aportar Hasta nosotros mismos como firma usamos el framework y el mindset. Yo creo que es un tema del mindset, de quién es el que se beneficia de la reforma, de ver esto de una manera comprensiva, integrada. Es el empleado, es el patrón. El patrono, es el customer, ¿verdad? El que va a ir a comprar algo, y en este caso el ciudadano, ¿verdad? ¿Quién es el enfoque? Y puede ser uno o el otro, ¿verdad? Claro. Lo que nos pasa es, todo empieza de cuál es la visión de esa empresa o esa organización que estamos tratando de ayudar, que muchas veces está desalineada, 1000 veces. O a veces está alineada, o todo el mundo está tratando de llegar de distintas maneras. Y, ¿verdad? Nos gusta siempre empezar por la visión, al menos, de hacia dónde vamos, ese to be, ese deseo, y como ciudadanos es casi imposible no tener esta conversación todos los días. Yo acabo de llegar de un viaje a Chicago, que, ¿verdad? Para mí fue completamente Tremenda ciudad. rejuvenedor. Me llena el alma de arquitecta, de ciudadana, contra, qué chévere es cuando las cosas se planifican y reconociendo que tiene sus retos, y ¿verdad? Que no todo es ideal, pero when things are planned and tienen una aspiración común, pues tienden a tener mejores resultados, ¿verdad? Casi siempre vemos algo de eso. Y en el caso, pues, de la reforma civil, pues todos los días, ¿verdad? Uno se encuentra, ay, tengo que sacar el malvete, Sí. o tengo que, el ticket, o cuando antes, yo me acuerdo, para un trabajo, tú tenías que ir a no sé cuántas agencias a buscar la misma cantidad de información, estacionarte allí, buscar, pagar un sello en una ventanilla, después ir a la otra. Así que en nuestra naturaleza de cuestionarnos y de querer mejorar procesos, es completamente inevitable estar todo el tiempo tratando de, si hacemos esto así, ¿qué tal si hacemos lo otro? Y en los proyectos, pues, no, definitivamente, en el sector privado o público, pues son los retos similares. No, y que realmente, o sea, uno se queja de los servicios de todo el tiempo, ¿verdad? Del gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno, pues está tan, ¿verdad? Involucrado en tantas cosas, ¿verdad? Energía, carretera. Y pues uno se queja y uno dice, pero ¿por qué el gobierno no funciona, ¿verdad? Y uno de los issues que hay porque el gobierno no funciona es el capital humano, no es el único, ¿verdad? Como ustedes saben, está ese diagrama de que está la tecnología, los procesos, ¿verdad? Pero el capital humano es una de las issues que ha tenido el gobierno en poder tener buenos programas y dar buenos servicios. Y creo que el problema de a fondo no era diagnosticar. Yo creo que cuando tú hablas cuando empezamos este proceso, ¿verdad? Hace ya más de un año, y empezamos a hablar con los stakeholders, había consenso de que no se manejan los recursos humanos bien. O sea, nadie te va a decir, aún gente, ¿verdad?, que ha estado en el gobierno, políticos, todo el mundo te va a decirle que, mira, aquí esto, el reclutamiento de al garete, se contrata a la gente sin que tenga la destreza, no se evalúan empleados, hay unas personas ganando unas cosas, otras. Así que rosters inexistentes. No hay información, nadie sabe cuánta gente trabaja. Así que hay bastante consenso y conciencia de que hay un problema. Pero entonces, en la solución, ahí es que entra, ¿verdad? Porque la reforma viene como resultado de una negociación entre el gobierno y la Junta de cómo solucionamos el problema de capital humano. Y la propuesta, ¿verdad?, en ese momento del gobierno, de que la solución es
porque el problema del capital humano son los salarios. Ujú. De que el servicio público no es óptimo porque los salarios no son óptimos. Si ponemos salarios óptimos, se resuelve el problema. Y ahí es que viene la Junta, ¿verdad? Y pues la directora ejecutiva viene donde nuestro departamento y nos dice, mira, ¿cómo se vería una reforma de servicio público para que el gobierno pueda entenderle que no es una cuestión solamente de salario, ¿verdad? Sí. Y háblame de tu departamento, que ahorita nos quedamos como que cuando llegaste a la Junta. Háblame, Sí. ¿qué estás haciendo entonces? ¿Qué es el departamento? ¿Cuál es ese rol Pues mira, dentro de la Junta? ustedes que deben conocer, ¿verdad?, cómo opera la Junta, ¿verdad? La Junta tiene un rol bien importante en este proceso de bancarrota y los procesos de la Junta pues son bien transaccionales, ¿verdad? Y la Junta tiene que asegurarse de que el presupuesto está alineado con el plan fiscal y que las transacciones que se hacen presupuestarias están alineadas a ese presupuesto que se aprobó. Así que puede imaginar que hay tantas agencias, ¿verdad?, en el gobierno de Puerto Rico y la Junta tiene que estar probando oversight, porque ese es el rol de la Junta, a todas esas transacciones. Así que te puedes imaginar las decenas y decenas y decenas de transacciones que hay presupuestarias todos los días, toda la semana, y eso es lo que acapara realmente gran parte del trabajo de la Junta. Entonces, en ese momento es que Natalie Yaresco pues, se me acerca y me dice, mira, creo que aquí hace falta tener un departamento que pueda pensar y que pueda profundizar sobre ciertos temas que al resto de la organización no se le permite porque pues tiene que cumplir con unos deadlines, ¿verdad?, muy agresivos que están basados en unas transacciones que se tienen que aprobar, ¿verdad?, o que se tienen que evaluar. Y el departamento viene con el propósito de permitirle a la Junta investigar, ¿verdad? Y la investigación, como ustedes saben, toma tiempo, no es de 2 semanas, ¿verdad? No es que yo puedo hacer una investigación y venir a traer resultados. Así que era para proveer ese espacio. Y hicimos varias investigaciones, ¿verdad?, al principio, hasta que llegamos a la reforma del servicio público, donde la directora dice, mira, la Junta entiende que debe haber una reforma que acompañe, ¿verdad?, una reforma en compensación que tiene que estar acompañada de otro elemento. Y ahí nosotros comenzamos a investigar el tema de reformas de servicio público, empezamos a publicar informes, ¿verdad?, sobre diferentes frameworks, diferentes maneras. Hicimos un análisis del estado actual, analizamos las leyes, los reglamentos, hicimos unas recomendaciones de cómo reformar el servicio público en Puerto Rico. Obviamente, las recomendaciones pues son unos papers, ¿verdad? Y ustedes saben, ¿verdad?, a veces que estos papers que pasan, que nadie los lee y que no importa. Así que una vez que hicimos todas esas publicaciones de investigaciones, comenzamos a hacer mucho engagement, stakeholder engagement sobre las investigaciones que estábamos haciendo. Y cuando llega la nueva administración del gobernador Pierluisi, ahí es que entonces hay un acercamiento al gobierno para ver si se puede llegar a un acuerdo, ¿verdad? Porque definitivamente hay una necesidad de ajustar la escala salarial del gobierno. Hay muchos empleados que tienen un salario que está bien por debajo del salario competitivo. Muchas escalas salariales no se han ajustado. Miren, Hacienda, que es una de las agencias pilotos, no se han ajustado las escalas desde los 90. Así que imagínate, ¿verdad? Sí que había un reconocimiento de la Junta de que había que hacer unos ajustes a las escalas salariales del gobierno, había que uniformar, había que ajustar, pero eso tenía que venir acompañado de una reforma. Y ahí es que el gobierno y la Junta pues llegan a un acuerdo de que se va a hacer una revisión de las escalas salariales del gobierno, pero tiene que venir acompañado de una reforma del servicio público. Y ahí es que se incluye la reforma como un requisito, ¿verdad?, para implementar unas nuevas escalas salariales y se inserta en el plan fiscal. Y ahí, una vez está en el plan fiscal, ahí nuestro departamento comienza a hacer el engagement con el gobierno, porque esté en el plan fiscal no significa nada, ¿verdad? Hay muchas cosas en el plan fiscal que no se han implementado, ¿verdad? Porque por el papel... Sí, pero había un carrot. Había un carrot. Sí. Había un carrot, definitivamente. Pero hay carrots en el plan fiscal también, que por alguna razón, pues no, el gobierno no, ¿verdad? ¿Y cuál es el carrot? Aumentarte el sueldo. Aumentar el sueldo. O sea, hay un presupuesto para aumentar el sueldo. Tocaba mucha gente, ¿verdad? No toca un jefe de agencia, toca... Sí, definitivamente, ese era el carrot, ¿verdad? Y entonces se llega a un acuerdo de que se van a revisar las escalas y se van a implementar, y eso va ¿verdad?, a tocar a muchos empleados del gobierno que serían afectados por la nueva escala, pero tiene que venir acompañado de una reforma. Ahora, eso
como le dije, mi experiencia es que tú puedes tener el carrot, pero con el carrot nada más no. No logra. Es necesario, pero no es suficiente, Ujú. ¿verdad? Para poder implementar una reforma. Ahí nosotros, ¿verdad? Nuestro departamento comienza a hacer el engagement con el gobierno en julio para dialogar sobre esta reforma, que es, ¿verdad? Que es lo que El significa. departamento es Hacienda. Sí, porque se llegó a un acuerdo de hacer un piloto y los pilotos son una maravilla, ¿verdad? No todos los días uno tiene una oportunidad de implementar una reforma así a través de un piloto, bajar las escalas, puedes lessons learned, prueba. Así que llegamos a un acuerdo de empezar con las áreas de contabilidad y finanzas de Hacienda y OGP. Y una vez se aprueba en el plan fiscal, pues comenzamos ese engagement que es tan importante. Ustedes, ¿verdad? Saben lo importante que es el stakeholder engagement Buy-in. y el buy-in. Así que antes de hacer cualquier cosa, estuvimos 2 meses en haciendo stakeholder engagement con los empleados de Hacienda, con los empleados de OGP. Así que fue una decisión ejecutiva que tomamos y pues dijimos, mira, esto va a tomar tiempo, no podemos comenzar si no hay un verdadero entendimiento de los líderes. Sí, nosotros le decimos a eso parte del change management. Sí, sí. Hay veces que creamos este super plan brutal y todos los líderes de la organización lo aprueban y a todo el mundo le suena fantástico, pero si no lo, ¿verdad? Si no lo va socializando y lo va haciendo ese stakeholder management, pues no. Y recuerda que viene de la Junta. Claro, más todavía. Sí, que en un típicamente viene engagement. con esa connotación Sí, negativa. es un poco un curveball, Ujú. ¿verdad? A un engagement típico de management consulting, ¿verdad? Porque cuando ustedes lo contrata el cliente, pues el cliente lo está contratando a ustedes y ustedes están haciendo un servicio para el cliente. En este caso, Sí, no es enforced, exacto. es impuesto. So, el mindset de cuando va a hacer engagement, pues tiene que ser diferente, ¿verdad? Porque ahí sí que tiene que haber un buy-in de leadership, no de los empleados, porque el leadership no vino donde ti a decirme, queremos hacer una reforma, ¿verdad? Así que por eso estuvimos varios meses trabajando con el liderato de ambas agencias y, ¿verdad? Con el liderato del gobierno para, ¿verdad? Tener unas conversaciones honestas sobre lo que qué significa esto, escuchamos, hicimos unos ajustes, ¿verdad? En nuestro approach, en nuestros timelines, en nuestras metodologías, ¿verdad? Porque realmente los empleados tienen leadership, o sea, el gobierno tiene unos líderes bien impresionantes ahora mismo en esta agencia, así que hicimos mucho listening, ¿verdad? Y una vez terminamos ese proceso, hicimos focus groups, hicimos town hall meetings, realmente estuvimos 2 meses escuchando. No tomamos ninguna decisión, no hicimos ninguna grafiquita, no hicimos ningún workflow, fue solamente escuchar. Y realmente they paid off, porque una vez comenzamos el trabajo técnico, ¿verdad? De la reforma, pues estábamos mejor posicionados con la agencia y teníamos mejor acceso. Hablan el mismo Sí, lenguaje. en verdad eso fue clave. Si no hubiese sido por eso, porque realmente, y cuando esas primeras reuniones con el leadership de la agencia fueron bien awkward, ¿verdad? Porque realmente lo estábamos conociendo por primera vez. Como dije, era una reforma algo no pedida, ¿verdad? Y hasta no entendida, ¿verdad? Porque estaba en el plan fiscal y no hubo un engagement necesariamente directo con la agencia sobre esta reforma. Así que hubo un montón de trabajo educativo ¿verdad? De ir sobre cada una de las partes. Sí, Sorry, pero te pregunto también como que commitment también, ¿verdad? Porque nos encontramos muchas veces con que están en el apagafuego del día a día y Ya. hay muy poco tiempo para dedicarle a estas cosas que son más profundas, más estratégicas, más o sea, de tenerte a escuchar y Sí. toma tiempo. Y eso, Ellos tenían un team dedicado para... no, si eso era el problema, ¿verdad? Así que como el tiempo es limitado, o sea, la líder o sea, mientras más buy-in y más entendimiento hay, pues más disponibilidad para el tiempo. Al principio, pues, pues, sí, o sea, el tiempo era mucho más limitado, pero a nivel que pudimos, ¿verdad? Efectivamente desarrollar una buena relación con el gobierno, el tiempo de disponibilidad de ellos aumentó. Porque hay unos beneficios. Sí. O sea, esto es beneficio para todo el mundo al final del día. En Hacienda, en el Departamento de Hacienda, la liaison del proyecto es la Chief of Staff de la agencia, no es, ¿verdad? Y la directora de Recursos Humanos. Así que hay personas con bien poco tiempo disponible y con muchas responsabilidades que decidieron, ¿verdad? Dedicar todo este tiempo. Una vez entendieron, ¿verdad? El valor y se les escuchó, ¿verdad? Y pudimos insertar muchas de sus recomendaciones al trabajo que estábamos haciendo, pues hay una gráfica así de línea recta en cuestión de disponibilidad de tiempo de los equipos de leadership de ellos al proyecto. Sí,
Yo creo que el tema de dedicación y el tema de aceptar los cambios, porque al principio, para mucha gente, si no entienden los beneficios, Ujú. lo ven como trabajo adicional. Estas transformaciones requieren, en verdad, requieren trabajo adicional. Sí. De ponerte a diseñar, tú sabes, cómo va a cambiar esto, cuál va a ser la estrategia nueva, cuál va a ser los procesos nuevos, lo que sea que se esté transformando, reformando, requiere que estos líderes tomen decisiones, tengan reuniones, ¿verdad? Son proyectos, se convierten en proyectitos. Ujú. O sea que si no le ven el beneficio, ¿verdad? Ahí es donde dicen, bueno, ¿cuál es y el incentivo, ¿no? O sea, aparte de que hay un impuesto, o sea, no es lo mismo que lo hagan ¿verdad? Con ganas a que lo hagan con las muelas de atrás. como De decimos. acuerdo. O sea Y que, eso fue parte, mira, estos proyectos, lo que yo le digo a la gente, ¿verdad? Que son bien dinámicos y iterativos, ¿verdad? Porque uno hace sus planes de trabajo y yo sé que ustedes lo hacen todo el tiempo con sus clientes para todos los engagements, pero realmente la clave de un proyecto como este, es que hay tanta vulnerabilidad, ¿verdad? Y hay tanta sensitividad porque no depende mucho. Aquí dependemos a 100% del buy-in, ¿verdad? Ujú. No un contrato, ¿sabes? Aquí cuando estás en esa dinámica, pues tienes que ser bien flexible con las decisiones que tomas del proyecto, ¿verdad? Y entonces tienes que cada 2 semanas o 3 semanas que pasa el proyecto, tienes que hacer una composición del lugar y ver si todos los assumptions que hiciste se están, ¿verdad? Meeting, y si no, hacer ajustes, ¿verdad? Basado en cómo ve el buy-in, cómo ver la viabilidad de esto. Mira, esto, a veces uno hace los dibujitos, ¿verdad? Y bien chévere y bien lindo. Pivot. Y entonces, no, ese dibujito hay que bajarle como dos, ¿verdad? En la complejidad, porque no es viable. Y para nosotros era bien importante poder mostrar tracción y progreso para evitar la fatiga, ¿verdad? claro. Del gobierno, de que mira, estamos trabajando todo esto y no vemos nada. Así que había una necesidad bien intencional de poder poner unos milestones a corto plazo, porque eso entonces también estaba contribuyendo al buy-in y la disponibilidad de tiempo y ¿verdad? Al cambio y a los propios líderes que estábamos trabajando directamente, ellos hacer ese trickle down al resto de los supervisores de la agencia, ¿verdad? Que era parte del piloto. Así que Ellos eso, ahora son tus ambassadors para seguir por ahí ambassadors, para y te abajo. digo, la relación que hemos desarrollado con el leadership de Hacienda y OGP ha sido extraordinaria, ¿verdad? Y hemos desarrollado unas relaciones bien estrechas de hasta interdependencia, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Dependemos del uno al otro. Ellos ahora ven ¿verdad? Lo importante que es la reforma, ¿verdad? O sea, y que son todos los componentes, ¿verdad? Yo creo que para cualquier consultor, lo más, ¿verdad? Yo sé que esto se suena medio nerdy, ¿verdad? Pero lo más que te pone contento y feliz que el propio cliente, ¿verdad? Pues esté, ¿verdad? Pushing lo que Claro. de principio tú, y no lo tradicional, ¿verdad? Porque ahora el trabajo de org design, ¿verdad? Que es el trabajo un poco más difícil de entender y más complejo, ¿verdad? De diseño organizacional. Ahora las agencias están, ¿verdad? Está insistiendo de que expandamos el scope, ¿verdad? Del trabajo de diseño organizacional, porque, y el trabajo de diseño organizacional tiene un scope bien limitado en inicio, pero hemos tenido que aumentar el scope a peticiones de la agencia, no a petición Sí, sí, sí. de nosotros. Así que cuando tú tienes la agencia, ¿verdad? Pidiendo más, ¿verdad? Y queriendo involucrarse más y queriendo tener ownership, pues eso es ¿verdad? Eso es lo más que te hace feliz cuando estás haciendo un engagement como este. O sea que tú estás un poco volviendo a tu tiempo de consultor en este rol, en Parece esta ser. relación, Sí, en esta relación con... realmente mis años de consultoría pues han venido bien handy, ¿verdad? Y el ver al gobierno como un cliente. O sea, nosotros vemos al gobierno como un cliente. No lo vemos como, por lo menos, ¿verdad? En esta relación del proyecto y el departamento que estamos trabajando esto, el gobierno es un cliente, todo lo de engagement, change management, todo eso, siempre estamos al servicio del cliente, y creo que eso ha ayudado mucho, ¿verdad? De que el gobierno ve el valor añadido porque nosotros lo vemos como un cliente a ellos. Así que eso ha sido clave. Realmente el ver al gobierno como un client ha sido bien efectivo para todo lo que ha estado pasando en los últimos meses. Súper, súper. Quiero meterme en los temas técnicos. Sí, nada. Para eso vinimos, ¿verdad? Sí, me parece, no, yo en general
súper optimista ¿verdad? Con el proceso y me suena, te escucho hablando y quiero ser parte del proyecto. Sí, sí. Pero quiero hablar un poquito sobre el approach. Nosotros, ¿verdad? En la firma hemos ido desarrollando un approach a Human Capital Management a través de los años con los engagements y los clientes que hemos tenido, tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público, pues, claro, hay sus complejidades, ¿verdad? Y tienen sus nuances y sus áreas áreas de enfoque. Y ese approach, pues quisiera que habláramos un poquito sobre nuestro approach como base y entender cómo ustedes lo han ido atendiendo, porque entendemos que viendo lo que ustedes, las publicaciones que ustedes han tenido, que, ¿verdad? En casi todos los aspectos ustedes atienden los mismos, ¿verdad? Las mismas áreas de enfoque que nosotros atendemos en nuestro framework. En algunas ustedes le ponen un enfoque principal o, ¿verdad? Hacen un poquito más de hincapié en algunas partes y obviamente pues responde a las necesidades de su cliente, ¿verdad? Sí, sí. En este caso. Y la dinámica. Y la dinámica de lo que surge y lo que aprenden, ¿verdad? Y nosotros igual, nuestros approaches y nuestros frameworks cambian, tú sabes, según vemos cómo son los resultados en los clientes y al final del día estos approaches o frameworks para mí son herramientas de comunicación para que la gente entienda qué es lo que queremos atender. Y lo que buscamos es que también sea holistic, ¿verdad? Por eso es que uno usa la palabra framework, pero tú lo que estás tratando es que esté conteniendo la mayor parte de las cosas que tú sabes que son esenciales. Y en el caso del que nosotros impulsamos y estamos desarrollando ahora mismo, lo presentamos como una casita, y es porque un elemento solo no se sostiene, ¿verdad? Y yo creo que ese es el ask que hizo el gobierno. Es necesario aumentar los sueldos, ok, pero es que solito no se sostiene, y eso nos pasa constantemente en el problem solving que surge naturalmente, y en la medida que ven que uno necesita del otro y el otro te lleva al otro, ¿verdad? Y que es un proceso iterativo y que no necesariamente quiere decir que hay que hacerlo todo a la vez, pero sí tener la visibilidad de que necesitas el todo para maximizar que cada parte pues funcione para su propósito. Y por eso es que yo creo que va cambiando, porque de repente, espérate, pero es que ahora esto maybe no lo estamos atendiendo, no lo estamos atacando, o si lo enmarcamos desde otra perspectiva, pues le pueden dar el enfoque que necesita el área. Es que creo que siempre, como ya hablamos, empezamos como que por la visión, alineándonos en cuál es el objetivo, qué es lo que esa área persigue ahora y a futuro. Casi siempre todo el mundo, ¿verdad? Busca el mejorar o hacia dónde voy. Y eso casi nos lleva a empezar por el capacity planning, que nos lleva a ese proceso iterativo de entender el ahora, qué es lo que tienes ahora, para atender esa visión que estás persiguiendo, que en el caso del gobierno debe ser que el ciudadano reciba el servicio de la manera, oye, la visión que establezcan. Para mí la visión debe ser que sea efectivo, que sea transparente, que le cueste el menos trabajo al individuo y al gobierno darlo a la misma vez. Que sea satisfactorio, que el ciudadano se sienta satisfecho por el servicio que está recibiendo. Y parece como bien complejo, bien sencillito cuando uno dice, pues que yo quiero saber el estatus de mi solicitud. Pero cuando tú raspas y ves que en verdad los sistemas no están integrados, o que no tienes suficientes recursos para atenderlo, o que no tienes las destrezas. O tienes los recursos, pero la hoja de deberes no te deja hacerlo porque esa hoja de deberes lo hiciste hace 40 años, sí. Cuando se usaba mecanografía. Sí, vi varias especificaciones de puestos así. Entonces, si no evoluciona, que eso nos pasa mucho privado o público, ¿verdad? Es el constant revision para permitirte decir, bueno, pero es que entonces ya este objetivo que teníamos antes con 4 personas, pues ya no es, ¿verdad? Ese capacity planning nos gusta verlo también como empezar por lo que es el assessment, esa necesidad basado en ese objetivo, y ahí entender temas de sucesión, de retención, ¿verdad? Bueno, pues esta persona ya está por retirarse, lo que veíamos mucho en el gobierno, ¿verdad? Casi siempre donde mayor skill hay son en los empleados que tienen 30 años en el gobierno, y que lo que están ahí por compromiso, o sea, ya se pueden ir a su casa, pero siguen porque tienen, ¿verdad? Esa vocación. Pero ¿quién suple esa necesidad? Sí, no hay succession planning, sí, no hay succession planning.
Y ese es como que es como la cajita de Pandora que te abre un montón de oportunidades y ok, es que hay compensación baja, no tienes los puestos que necesitas, no hay demasiados puestos. Es que no sé si eres secretaria 1, 2, 3, pero la 3 puede hacer lo que hace la 1. Sí. Ese primer assessment, nosotros lo vimos como en Capacity Planning. Nosotros lo vimos en Org Design, Ujú. para que vean que los frameworks pues, Sí. tienen nomenclatura. Bueno, porque esta parte de Capacity fue bien importante y en inicio, como te dije ahorita, el scope era un poco más high level. Ujú. Lo que pasa es que cuando empezamos a trabajar con la agencia y vimos Lo que las había. brechas que había, Ujú. pues tuvimos que hacer un ajuste porque, o sea, que viene lo que decía ahorita de que, o sea, no se pueden ajustar los salarios si las especificaciones de puesto no se revisan. Porque el salario depende de la especificación de puesto, no de la persona, ¿verdad? El salario base. Así que tuvimos que hacer varias cosas cuando entramos a la agencia, a las dos agencias. Tuvimos que revisar especificaciones de puestos que necesitaban ser modificadas a las necesidades de la agencia. Tuvimos que crear series de puestos nuevas que no existían en el sistema de clase, ¿verdad? Para que pudieran atender esa necesidad. ¿Qué son series de puestos? Bueno, pues un sistema de clasificación, ¿verdad? Que estos los sistemas de clase, ¿verdad? Pues se establece cuáles son la arquitectura de los puestos, ¿verdad? Y la relación que hay entre un puesto, ¿verdad? Tú tienes tus puestos de finanzas y tú puedes tener una serie de contador, ¿verdad? Y el contador, pues hay una jerarquía, contador senior, contador principal. Y la serie es esa jerarquía de ese grouping que tú haces ¿verdad? De unas clasificaciones que están asociadas por nivel de complejidad, ¿verdad? A nivel de complejidad, pues sube el puesto. Y eso es lo que te permite hacer el leveling cuando vas a hacer la parte de los... ¿Cuántas personas viste con 3 y 4 sombreros? Sí, pues eso era otra cosa. Pues todos los problemas que nos enfrentamos cuando fuimos a hacer lo de Org Design, que sería lo equivalente a lo que ustedes proponen de Capacity Building, en adición era la parte de workload. Le voy a dar una estadística. Cuando nosotros fuimos a Hacienda, y era porque la manera como estaba diseñada el organigrama y la estructura, que no se había revisado tampoco desde los 90. Y en los 90 el Departamento de Hacienda tenía 5,000 empleados. Ahora tiene menos de 2,000. Así que tú estás operando una estructura que se creó con una realidad diferente, ¿verdad? Con un nivel de capital humano diferente y con una tecnología diferente. Unos procesos distintos. Todo diferente. Pero esa estructura todavía estaba vigente. Así que tuvimos que hacer una revisión de la estructura a la realidad del momento para entonces ¿verdad? Hacer los ajustes de las especificaciones de puesto y crear series de puestos que no existían, ¿verdad? Hay unas necesidades, pero no tengo una clase, ¿verdad? Que le pueda aplicar a un empleado, ¿verdad? Que sea alineada a esas necesidades. Entonces, tuvimos que crear series de puestos nuevas. Creamos una serie de puestos de ciencia de datos, ¿verdad? Creamos una serie de puestos nueva de diseño organizacional, una serie de puestos, o sea, creamos diferentes series de puestos basados en esas necesidades de futuro que necesitaba la agencia para entonces poder reclutar las personas correctas. Y ahí es que la agencia empieza a tener ese clic de que, espérate, si vamos a reclutar y tenemos las clases incorrectas, pues va a reclutar la persona incorrecta. Así que ahí empezaron la agencia a ver el clic entre reclutamiento y diseño organizacional. Porque la necesidad la saben, ellos saben que necesitan gente. Pero no vas a poder reclutar si tienen la clase incorrecta, ¿verdad? Si no tienen las clases. Exacto, las especificaciones. Las especificaciones correctas. Los requerimientos, todo eso. Lo otro, con lo de workload en Hacienda, había un issue de que como era una agencia que se creó hace, o sea, que los organigramas eran de los 90, pues tú tenías negociados, divisiones, subdivisiones, secciones, subsecciones, tenías, ¿verdad? Unos layers. Una jerarquía. Unos layers, tenías hasta level 7. Cuando estaba haciendo esto de los levels, ¿verdad? De los organigramas, tenías hasta level 7 para allá abajo. Y no tenían los empleados. Entonces habían cajitas vacías, muchas veces. Casitas vacías, tenías casitas con una persona, tenías casitas con 5. O sea, no había una buena distribución por el diseño de la arquitectura. Entonces, se tuvo que revisar todo eso, se consolidaron divisiones. Pero una de las consecuencias de esa era pues que ellos puedan hacer su mejor trabajo. Así que no solamente tiene la especificación, pero está ubicado correctamente en una estructura organizacional que va a poder ayudarte a hacer tu trabajo. Otra cosa que ha pasado en Hacienda, cuando hicimos el análisis de workload, yo sé que ustedes hacen esto con todos sus clientes, identificamos los procesos principales que hacía cada área de trabajo
Y en Hacienda, ¿qué es este número? En Hacienda, cuando hicimos el análisis de workload, dividimos las tareas en áreas operacionales, estratégicas y administrativas. Y en Hacienda, la mitad del tiempo que dedicaban los empleados de contabilidad central, estos son los contadores, ¿verdad? Los que hacen los estados financieros, nos quejamos de que los estados financieros auditados no salen a tiempo. La mitad del tiempo, estos empleados están en cosas administrativas, resolviendo cosas por teléfono, respondiendo email, quejas de las agencias. Así que, pues, una de las recomendaciones que hicimos en Hacienda, pues, fue crear una nueva estructura de servicio al cliente, ¿verdad? Y que el cliente fuese la agencia. Entonces, consolidar todo el trabajo de servicio a la agencia en una unidad para que las personas de contabilidad pudieran entonces enfocarse. Dedicarse a... Pues eso es un ejemplo de una estructura nueva que se creó en Hacienda como resultado del trabajo. Pero ahí yo creo que cuando empiezan a ocurrir todas estas cosas de diseño, creo que hay un clic, ¿verdad? De entender, ok, si hubiese hecho los ajustes salariales sin haber modificado las especificaciones de puesto, porque si tienes la especificación de puesto incorrecta, el salario no va a ser el que tú quieres porque está basado en la especificación de puesto, así que se tuvo que modificar para cuando se va a hacer el análisis de mercado, pues sea el salario, ¿verdad? Que tú esperas, se supone que ganen $80,000, pero cuando tú ves la especificación de puesto, dices, bueno, si tú vas a benchmark esa especificación de puesto, te va a salir en $40,000. Así que a través de ese ejercicio, y fue que la agencia, que creo que va con lo del buy-in, pudieron entender, ¿verdad? Todos estos elementos que tienen las áreas que no tienen que ver con compensación y cómo están alineadas a la compensación. Sí, a nosotros nos pasa mucho cuando entramos en proyectos nuevos en clientes, especialmente yo hago mucho trabajo de org design. Y lo primero cuando empiezas a entrevistar a la gente, te das cuenta de que, mira, empiezas a preguntar por qué tú haces esto de esta manera. y por qué tú haces esto si esto no está en tu job description. O por qué, cosas que vemos mucho. ¿Qué más tú haces que no está en tu job description y te mandan hojas? Sí, no. Tienen como 3 trabajos, ¿verdad? Y los 3 sombreros. Sí. Y en casos operacionales, empiezas a ver temas de overtime y cosas así, que está todo atado a organización, job description, capacity planning. Y que tiene gente que, una de las cosas que vimos, tiene gente que está supervisando a una persona, tiene otra, ¿sabes? Los spans of controls estaban... Sí, tiene 3 y 4 layers, todo el mundo supervisando a uno. Sí, los spans of controls en Hacienda estaban bien con áreas de oportunidad, pero era porque la estructura no se había revisado en tanto tiempo y por eso es que ocurría eso, pero se creó una estructura nueva, se diseñó en colaboración con la agencia. Esto no fue FOMB aquí top down, sino que fue trabajo colaborativo. Estos fueron workshops, bueno, los mismos que ustedes hacen con sus clientes, ¿verdad? Que es bien colaborativo el proceso. Y ellos mismos, ¿verdad? El leadership de la agencia tomando decisiones. No, mira, vamos a hacer esto. Y nosotros dándole apoyo, ¿verdad? Realmente es la visión que queríamos de la agencia, no la visión de nosotros. Y quedamos con una estructura nueva en Hacienda y en OGP también. OGP también hicimos unas cosas bien interesantes trabajando con Juan Carlos Blanco, que es el tremendo líder que tiene la agencia. Y ahí pues había un issue con la área de gerencia pública, ¿verdad? Que había sido prácticamente abandonada, ¿verdad? Por los últimos 20 y pico años. Y vimos la necesidad de crear una estructura nueva de gerencia pública e innovación. Y que, ¿verdad? Esto, bromeando con Juan Carlos, le decimos el mini B2A del gobierno. Así que queremos crear esa capacidad, ¿verdad? ¿Verdad? Y hemos usado a ustedes como... ¿verdad? Como un modelo, ¿verdad? Que el gobierno pueda tener su propia capacidad para hacer este tipo de trabajo, ¿verdad? Y que los consultores complementen, ¿verdad? El trabajo de reestructuración, pero que no lo hagan por completo, porque entonces, pues, usted sabe lo que pasa, viene la administración nueva, así que estamos tratando de crear una capacidad en el área de OGP, que es parte del piloto también, para que ellos puedan hacer trabajo de... Es la agencia líder para manejar la organización del resto del gobierno. Claro. Sí, una de las cosas, y siguiendo a otra de las cosas que para nosotros es importante, y sé que ustedes lo están atendiendo también, que es de org design, también se identifican gaps en desarrollo de personas, ¿no? Y en training, en development, y vemos personas que en algunos casos los gaps son en supervisión, ¿verdad? De repente tienes una persona que es supervisor o gerente de un área y necesita ayuda, y ahora supervisaba a 1 y ahora con la organización nueva va a supervisar a 8. Pues hay que darle ese skill set o que implementamos sistemas nuevos que van a ayudar al
¿verdad?, al desarrollo de ese departamento, pero necesitamos entrenar a la gente para que sepan, ¿verdad?, que sean un poquito más either computer savvy, o estén un poquito más adelantados con, ¿verdad?, con temas de tecnología. ¿Cómo ustedes han hecho algo de eso? Sí, mira, ¿Han visto algunos gaps ahí? algunos. Cuando nosotros hicimos, para que veas cómo Hard y soft skills. de todo, ¿verdad? Y destrezas que están en la especificación de puesto que se supone que tengan, que no tienen. O sea, que no. Uno hicimos un análisis, identificamos unas destrezas que tenían que tener estas áreas para el futuro, pero también las que se supone que tengan para el presente, para poder atender. Y los gaps que vimos, hicimos un análisis ¿verdad?, para analizar la proficiencia que tenían los empleados con ciertas destrezas críticas como parte del assessment inicial. Y las brechas que vimos eran, o sea, en áreas de contabilidad, en la área de contabilidad, en áreas de datos, en la área de presupuesto. O sea, que habían unas brechas con destrezas básicas que nos hizo hasta reformular el modelo inicial que teníamos de evaluación de empleados, que va a ser basado en desempeño. Entonces, tuvimos que tomar una decisión de reformular la evaluación de empleados. Si los empleados no tienen las destrezas, pues vamos a hacer un sistema de evaluación de empleados basado en competencies, en destrezas, y que el gobierno pueda cerrar esas destrezas, porque te digo desde ahora, uno de los problemas más grandes que encontramos fue las brechas en destreza. Así que estamos trabajando, el sistema de evaluación de empleados se reformuló como parte de este ejercicio, ¿O ¿verdad? se creó? Inicialmente teníamos un modelo basado más en desempeño, ¿verdad? Pero había No una había. estructura No allí. había. Ni en OGP ni en Hacienda. No. Habían, o sea, la ley 8, que es la ley que gobierna los recursos humanos, ¿verdad? A través de la OATH, que es la agencia, ¿verdad?, encargada de gobernar estos issues, le había dado ese rol cuando se aprueba la ley de crear un sistema uniforme. Anteriormente, pues, la mayoría de las agencias no tienen un sistema de evaluación de desempeño, y hay agencias que lo han tenido en algunos momentos y lo han descontinuado. O no le prestan atención. O lo hacen. Que lo hacen, exacto. Para lo check, hacen ¿verdad? Todos hemos participado en nuestras carreras en algún sistema de evaluación de desempeño Y es que coge tiempo, ¿verdad? pero- Lo que hablamos al principio, o sea, tienes que commit time for that. Sí, Al gerente que lo hace y al empleado que sí, definitivo. Así lo que, recibe y tiene que ejecutar en base a él. pues nosotros, una vez estábamos diseñando un sistema de evaluación, ¿verdad? Como parte del piloto, que estaba más basado en desempeño. Y cuando vimos la brecha en destrezas, decimos, espérate, pero va a evaluar el desempeño si no tiene las destrezas. Así que, como te dije, reformulamos todo el concepto de un sistema de evaluación para probar en el piloto basado en competencies, y hemos estado trabajando, desarrollando una librería de competencies no competencies, tenemos unos competencies core, ¿verdad?, que hemos trabajado con el gobierno y que le van a aplicar a todos los empleados, y hemos identificado una librería de competencies técnicas que están asociadas con cada puesto. Así que en las próximas semanas se va a lanzar un nuevo sistema de evaluación de empleados para empleados pilotos, donde se van a poder medir esas brechas, y eso es lo que va entonces a alimentar el programa de desarrollo de empleados, que va a estar basado entonces en datos, ¿verdad? En datos que van a salir directamente del sistema de evaluación. Así que la reforma, para contestar tu pregunta, perdóname la contestación larga, pero para darte el contexto de que el desarrollo del empleado es súper importante para el gobierno de Puerto Rico para poder, ¿verdad?, hacer su trabajo. Hay que cerrar estas destrezas, y nosotros entendemos que este nuevo sistema de evaluación competency-based de empleados va a ser la clave para eso. Eso te va a disparar y te va a levantar la bandera dónde enfocar. Exacto. Eso. Va a ser un mapa, ¿verdad? Si tú eres, por ejemplo, en Hacienda, ya estamos trabajando unas visualizaciones, ¿verdad?, de los datos una vez se recoja la información y se hagan los appraisals, donde tú como chief of staff vas a poder ver dónde están las brechas, cuáles son los jobs con las destrezas, cuáles son los top 3 destrezas que están más lagging. Vas a poder como que mapear bien, y entonces cuando vayas a hacer tu programa de desarrollo va a estar basado, ¿verdad?, no exclusivamente, pero casi exclusivamente en los datos, ¿verdad? El problema de los programas de desarrollo es que muchas veces están basados en general, muy general. Sí, vamos a darle clases de Excel ahí o lo que sea, ¿verdad? Y que tiene que venir de las dos partes, ¿verdad? Porque el empleado tiene que tener el compromiso de ¿verdad?, reconocer cuál es su brecha y trabajar para ella, pero entonces el patrono tiene que diseñar el programa, tiene que darle el tiempo para Sí. que lo haga, ajustar Sí.
de nuevo es como dedicación. Commitment. ¿Dónde están apuntando la energía los que pueden mover el bote? Siguiendo por ese tema de evaluaciones, que otro de los pilares que nosotros atendemos, ¿verdad? Y para nosotros, y yo lo veo en nuestros clientes también, el tema de performance evaluation solamente funciona si lo usas para algo. Que Claro. una de las cosas que está diciendo una de ellas es para atender brechas en desarrollo, ¿verdad? O en training, ¿verdad? O en conocimiento, en destreza. Y otra es para atender temas de compensación, de crecimiento, ¿verdad? Desarrollo, ¿cómo es? Career path y crecimiento dentro de la organización. Y hemos visto que hay veces, ¿verdad? Como dijimos ahorita, hay veces que pues, se hacen las evaluaciones, pero en verdad no tienen Consecuencia. no tiene una consecuencia, no se usa para Se nada. convierte en un tema de regaño, o tengo algo en el archivo, ¿verdad? Pero compliance. Exacto, puede ser o solamente para cumplir. Sí, para cumplir con que estás haciendo evaluación o para cumplir con lo mínimo para tomar decisiones disciplinarias, ¿verdad? Pero es solamente para lo mínimo. Pero no se ve de manera constructiva. Es algo que vemos. ¿Y cómo ha sido la percepción de los empleados cuando les dices te voy a medir, ¿verdad? Porque esto es algo, para nosotros es bien normal y a nosotros nos miden constantemente al final de cada proyecto, a mitad de año, a final de año. ¿El empleado público cómo se está sintiendo con eso? Pues mira, ha ayudado mucho que reformulamos el sistema, ¿verdad? De mérito a lo de destrezas. Aunque hay un elemento de mérito, ¿verdad? Porque tienes que tener las destrezas para poder cumplir con las funciones, pero creo que el empezar con un sistema basado en competencies y que esto está enfocado en cerrar tu brecha y apoyar tu desarrollo, pues ha ayudado mucho a ese sentido de apertura, ¿verdad? De que no es punitivo, que esto no es para decirte, ¿verdad? Que lo haces bien, que lo haces mal. Así que el approach y el framework del sistema ha ayudado a poder introducir evaluación de empleados, ¿verdad? Que en una cultura que no existe, ¿verdad? Que le permita al gobierno de aquí a unos años, ¿verdad? Cuando haya desarrollado capacidad y haya desarrollado esa cultura de evaluación, que pueda entonces añadir otras dimensiones como desempeño, productividad, pero empezar con desempeño y productividad de cero iba a ser muy intimidante. Así que el approach que estamos tomando pues ha ayudado mucho a la apertura que hay, ¿verdad? De los empleados de querer realmente saber. Y una de las cosas que estamos haciendo para el Career Path, como mencionaba, en esta librería, como estamos atando esto al sistema de clasificación, pues estamos estableciendo un baseline de proficiencia que tiene que tener cada puesto, basic. Entonces, si yo soy un contador y hay un contador senior y hay un contador principal en la serie, pues hay una lógica, ¿verdad? De que mientras tú subes en la serie, pues más proficiente. Le vas echando sabores. Estamos estableciendo unos baseline para cada job, para que el empleado se cree un sentido de transparencia de que si yo soy un contador senior y quiero ser un contador principal, cuál es el nivel de proficiencia que yo necesito para entonces incentivar al empleado a poder obtener ese entrenamiento, ¿verdad? Y participar, porque sabe que va a poder, ¿verdad? Estar por encima de su trabajo actual y lo va a poner en mejor posición para participar por un puesto de mayor jerarquía. Así que una de las cosas que estamos haciendo es desarrollando ese baseline para cada puesto basado en el leveling y la jerarquía de la serie. Súper. Y eso, el próximo pilar que nosotros miramos es el de Compensation and Benefits. Yo creo que es buen segue porque ya hablamos un poquito de... Yo creo que es bien normal escuchar no puedo hacer esto porque no puedo reclutar talento que le pueda pagar o se me van porque allá es más atractivo. Así que, de nuevo, parte de verlo de manera integrada era completamente natural que de tener los right skills in the right place, pues lo tienes que tener amarrado entonces a una compensación que sea justa. Y en la medida, ¿verdad? Nos gusta mucho también amarrarlo a los beneficios porque, pues, ¿verdad? Compensación, pues sí, es una parte significativa, pero la parte de beneficios, pues le permite otras flexibilidades que a lo mejor tienes unas restricciones de presupuesto que no te permite pasarte de ciertas escalas, pero con otros tipos de beneficios que deben ser a beneficio de
del objetivo de la organización y del empleado, pues entonces compensan, ¿verdad? Valga la redundancia, las verdes por las maduras. Ahí nosotros hemos visto muchos retos en el gobierno de ver esa flexibilidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos Unlimited PTO. Y si supieras que posiblemente cogemos menos PTO que los que tienen 10 al año, pero nos permite usarlo Sí. a nuestro mejor uso, si tengo que llevar a la nena a una cita médica, versus trabajar 4 días ahí full y el quinto día, pues uno cogerlo fuera. Sí, Son cosas más innovadoras que yo sé que es un reto en el gobierno, Sí, es un reto en el pero gobierno. estamos como acá en un terreno más fértil también, ¿verdad? Para pensar distinto y amarrarlo a esto que estamos viendo, ¿verdad? Porque en la medida que ves el paquete completo de yo te estoy ayudando, dándote las herramientas, dándote el entrenamiento, diciéndote dónde es que te tienes que enfocar. Tú te enfocas aquí, yo gobierno te doy esto y esto, te voy a llevar de la mano al próximo paso. Muchas veces vemos, pues me tengo que ir de la agencia porque ya no tengo dónde crecer. Llegaste ya ahí al Llegaste al máximo, sí. personas súper talentosas, con drive, y con un conocimiento profundo de las áreas. Así que ¿verdad? Nos encanta verlo, amarrarlo a esa escalera de what's in it for me next. Y me parece, ¿verdad? El sueño que tenemos todos los que creemos en esta reforma, que en la medida que todo el gobierno esté integrado, pues tú te vas a mover a otra agencia que en Claro. verdad es donde tú mejor puedes aportar o te gustó más, y hay otro problema que aquí es que yo realmente puedo aportar y no tengas que pasar por todo un proceso sumamente complejo que es moverte de una agencia a otra. O sea, que tú rindas donde tú mejor puedas rendir. sí, puede ser que ahorita hablaste de contador, quizás hay contadores en otras agencias Sí. y tú dices, mira, yo soy contador 1 y necesitamos, y estoy ready para un rol de contador 2 o de Ujú. lo próximo ¿verdad? en esa serie. en esa serie, pero ya en mi agencia hay uno Ujú. y él no tiene planes de retirarse y no hay espacio para dos necesariamente, pues, ¿a dónde puedo mirar? Y que se le haga también esa apertura. ¿Qué experiencia has tenido con el tema de compensación en particular? Tú sabes, Mira, que era el propósito principal, ¿verdad? O la preocupación Lo que- principal Lo del que inició, gobierno. ese fue lo como que inició. Exacto, la spark. chispa, ¿no? La chispa, sí. Pues mira, como dijeron, ¿verdad? Ustedes, Geraldine, el tema de compensación va más allá de escalas salariales, ¿verdad? Es un tema de filosofía de pago Ujú. y cuál es mi visión y cómo yo quiero usar el sistema de compensación para incentivar cierto comportamiento. Así que es una conversación más allá del Excel, ¿verdad? Con los steps y para arriba y para abajo, ¿verdad? Que eso lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Ujú. Hay una serie de conversaciones que vamos a estar teniendo con el gobierno en los próximos meses para definir esa visión y esa filosofía de pago para entonces construir las escalas, ¿verdad? Y las políticas de compensación que van a estar acompañando las escalas. Como es una conversación más broad, lo que hicimos en el piloto fue una metodología bien sencilla, ¿verdad? De hacer un benchmark de las clases usando dos encuestas, ¿verdad? A nivel, ¿verdad? Que colectan salarios de Puerto Rico, el BLS y el ERI. Y en basado a eso establecimos un benchmark de competitive, minimum competitive range para cada clase y los Ujú. incumbentes que estaban por debajo, pues le hicimos ajuste salarial. Eso lo hicimos porque era ¿verdad? Primero, eso va a ser parte, ¿verdad? De lo que va a llevar a construir las nuevas escalas salariales, pero en ausencia de escalas salariales, porque no queríamos crear unas escalas salariales para 200 empleados, que somos el piloto, así que Ujú. utilizamos esa metodología, pero realmente lo que va a pasar ahora es que vamos a tener estas conversaciones con el gobierno, si vamos a tener, cuál va a ser el range de la escala, si la vamos a hacer, ¿verdad? Broad, cuál va a ser el término medio, y eso incide, ¿verdad? Por eso es que bueno que estamos haciendo la reforma integrada, porque eso incide de cómo va a usar el sistema de evaluación, ¿verdad? Ujú. Si lo va a utilizar si va a tener un step structure, ¿verdad? Si lo va a usar para los steps, si va a tener una estructura más tradicional, ¿verdad? De mínimo, medio y máximo, que va a determinar que un empleado vaya de uno para otro, si va a dar bonos, Ujú. por eso. Esas decisiones todavía no se han tomado, ¿verdad? Y también el reclutamiento, porque afecta el reclutamiento. La escala Ujú. afecta el reclutamiento porque si establece un mínimo en una escala y establece el mínimo bien bajito,
pues si tienen una política de que todos los nuevos reclutamientos tienen que ir al mínimo de la escala, pues entonces no va a poder reclutar, Claro. no va a poder tener un salario competitivo para reclutar, pero esas decisiones de políticas de cómo va a usar el sistema de evaluación, cómo se van a establecer las políticas de reclutamiento, inciden en la filosofía de paga del gobierno. Así que lo que vamos a hacer, ¿verdad?, es en los próximos meses tener esta workshop, ¿verdad?, con la OATRH, ¿verdad?, con liderado por la licenciada Zaira Maldonado y su equipo y con, ¿verdad?, con el equipo ejecutivo del gobierno para definir esa filosofía de paga, ¿verdad?, y esa visión que tiene el gobierno para cómo quiere compensar, y con todo ese insumo entonces construimos la parte más técnica que es, ¿verdad?, es una Sí, parte sí, un poco pues, más cuantitativa, pero lo más difícil es establecer esa visión de, como decía Geraldine, que cuál es la visión que tiene el gobierno de cómo quiere compensar. sí. Y el tema de continuidad, porque también algo que hemos visto nosotros en algunos clientes es que atienden quizás algunas brechas en compensación y después abandonan, ¿verdad?, en la conversación y pasan 10 años y se crea otra brecha, ¿verdad? Porque Claro. que entre inflación y el mercado y pues, quedarse competitivo, se crea una brecha nueva y 10 años después tienen que volver a revisar todo y etcétera. Sí, porque ese es el tema de que esto tiene que ser iterativo, Claro. que no puede ser stagnant. Sí, no puede ser un one time deal, ¿verdad? Que realmente y ustedes que hacen esto todos los días, y yo creo que yo no sé cómo ustedes lo hacen, ¿verdad? Porque yo sé que los engagements de ustedes son cortos a veces, ¿verdad? O sea, no, hay unos engagements que son de 6 meses, otros de un año, pero realmente, pues yo creo que lo más difícil para la industria de ustedes es dejar el cliente y lo van a seguir haciendo, no lo van a seguir haciendo y eso es lo más difícil. Igual para nosotros, ¿verdad? Definitivamente ¿verdad? Hay una ansiedad de todos los que estamos trabajando en el proyecto de la continuidad del mismo, porque ahora, ¿verdad?, está dependiendo mucho de nuestro trabajo, así como los clientes de ustedes dependen mucho de ustedes. Así que la continuidad definitivamente va a ser un reto en todo lo que estamos haciendo, no somos ajenos a eso. Estamos insertando 2 estrategias, bueno, un montón de estrategias, pero 2 principales. Estamos enfocándonos en 2 agencias que van a poder darle continuidad a este esfuerzo, que son la Oficina de Gerencia de Presupuesto y la OATRH, que es la Oficina de Recursos Humanos. So, ya en OGP comenzamos ¿verdad?, un engagement con ellos de capacity, identificamos los puestos que ellos necesitan nuevos, rediseñamos las estructuras y vamos a ayudar a la agencia a reclutar. El chiste que le hago a Juan Carlos es que vamos a robarnos un par de gente de B2A para allá, porque realmente necesitamos, el gobierno necesita, ¿verdad? Ustedes han sido bien exitosos en reclutar el talento, ¿verdad?, en estas áreas de gerencia, y el gobierno necesita, así que estaremos teniendo unas reuniones con ustedes para ver cómo ¿Cómo lo logramos? cómo logramos llevar talento, pero realmente pues hay unos capacity milestones que tenemos con GP o ATH, va a haber unos knowledge transfer de parte de nosotros y van a haber unos toolkits que vamos a desarrollar para ambas agencias para que ellos continúen la reforma en el resto de las agencias. Sí. Y nos encanta que Waterech estén en la mesa, ¿verdad? Porque nosotros hablamos típicamente recursos humanos tiende a ser bien transaccional, En entrada la y agencia. salida, ajá. Ujú. Y es súper importante que ellos estén en la mesa, ¿verdad? Que ellos sean parte de la Claro. estrategia de llevar esa visión hacia donde quieren ir, porque tienen mucho poder de influenciar en lo que estamos hablando, el Claro. manejo de este capital humano. Así que nos parece extraordinario que la agencia de recursos humanos Claro, ellos son clave en esto. esté in the room where it happens. Sí. Hay 2 temas más que nosotros, 2 puntos, ¿verdad?, que nosotros tocamos también en nuestro framework, que nosotros llamamos, son como unos enablers, que no sé si están capturados en lo que ustedes están tratando de hacer, por lo menos no sé si en piloto. Uno es el tema de procesos y políticas. Nosotros le llamamos intangible infrastructure, y el otro es el tema de tangible infrastructure, que para nosotros también tratamos de incluirlo en la medida que sea posible, que es qué herramientas más tangibles le damos a los empleados, tanto Espacio en físico. espacio físico, ¿verdad? Como en sistemas, software, Conectividad. internet, ese tipo de cosas. Gerald, si quieres, dame un poquito más de detalle ahí en qué recoge eso. A mí estos son So, casi enablers. de los más que me gustan. Ok. Y el último que discutiremos, porque enabling, ¿verdad? Es la palabra que
te va a facilitar que el resto de las cosas sucedan. Muchas veces vemos que sucedían las ideas, todo el mundo tiene la intención, pero si no tienes las políticas in place o no tienes el org chart diseñado para que apoye esa visión, pues no, ¿verdad? No llega a su fruto. So, esto es como the soft and the hard part que tiene que suceder para que estas cosas rindan fruto. En el intangible, ahí lo vamos a ver desde tener, ¿verdad? All the policies in place Yeah. y incluso recoger los procesos que se encuentran en el camino y que se puedan arreglar. Y en tangible, ahí yo puedo hablar hasta una experiencia, o sea, si tú estás en un lugar que el aire acondicionado está en -50, ¿tú crees que esa persona se quiere por la mañana ir a trabajar? Así son las oficinas de FOMB, así que Son muchas, muchas. no entiendo eso. O sea, literalmente, o tú trabajar con una ventana o no trabajar con una ventana. Eso impacta significativamente cómo se siente ese empleado. Ahora vimos la cantidad de oportunidades que trajo la pandemia por trabajar desde la casa. Y nosotros como consultores nos disfrutamos ese proceso de ayudar a varias de las agencias a apalancarse y montarse en el ride que ya nosotros lo estábamos usando desde antes, de cada cual trabajar desde su casa cuando podía, no podía, y nos conectamos o vamos presencial cuando necesitamos. Y que pues eso, ¿verdad? De nuevo, el terreno fértil se dio, se vieron obligados a poner los sistemas in place, Yeah. a establecer la confianza, ¿verdad? Era como que tú vas a trabajar desde tu casa en el gobierno y quién te está velando. Bueno, pues si el trabajo se está haciendo, ¿verdad? Si los resultados estaban ahí, pues muchas veces estaban siendo más eficientes los mismos empleados cuando estaban trabajando de su casa. Pero esa apertura ok, no hay que trabajar en un escritorio de 8 a 5, que nos obligó la pandemia Yeah. a romper ese esquema, em, es ¿verdad? Una parte esencial en facilitar que el resto de las cosas, performance management, Yeah. capacity, compensación, se puedan dar. Pues mira, definitivamente son muy importantes esos enablers, estamos muy de acuerdo. Nosotros por decisión, ¿verdad? De diseño, pues hubo unas cosas que dejamos fuera por cuestión de scope, ¿verdad? Sí, sí. Y poder, pero sí, en la cuestión de las políticas y los procesos, nosotros no hemos entrado al detalle de los procesos, más en estructuras, pero sí, pues para atender esa área, pues estamos creando la capacidad en Hacienda. Se está creando un nuevo centro de excelencia operacional en Hacienda, donde se diseñaron unos puestos y se va a reclutar un talento para poder hacer ese trabajo más de review de processes and Mm, procedures, ¿verdad? ujú. Pero nosotros no tuvimos el tiempo ni el scope para poder entrar en el detalle. Y OGP también se está creando, ¿verdad? En el Centro de Innovación Nuevo, el mini B2A Ujú. que se está creando en OGP para que ellos puedan hacer ese trabajo de manera continua, pero nosotros no entramos. Lo que sí es que en la parte de recursos humanos, pues hay unos retos, ¿verdad? Porque ya tienes una ley y uno puede pensar en enmendar la ley, pero en este momento del juego, pues las enmiendas a leyes, pues están un poco complicadas por la división que hay, ¿verdad? En el gobierno. Ujú. Pero sí los reglamentos, ya OATH pues nos ha indicado que están muy dispuestos a hacer enmiendas al reglamento. Así que una vez nosotros terminemos el piloto, ¿verdad? Que todavía nos quedan unas cosas para terminar el piloto, pues se va a hacer un análisis, ¿verdad? Se va a diseñar lo que se va a aplicar al rollout, ¿verdad? Para Ujú. el resto de las agencias, que puede ser un poco diferente a lo que se hizo en el piloto. Y basado en eso se van a hacer unas recomendaciones de enmienda a los reglamentos que en aspectos de recursos humanos, ¿verdad? Y el enmendar reglamento es mucho más, no es fácil, ¿verdad? Porque tienes que pasar por la PAO y todo ese proceso, ¿verdad? De administrativo, pero mucho más viable Que legislar. que legislar. Así Ujú. que ¿verdad? Hay un compromiso de la OATH ¿verdad? Como consecuencia de las lessons learned del piloto, pues revisar los reglamentos que entiendan que sean pertinentes para hacer la reforma viable en el resto de la agencia. A futuro podemos llegar a la legislatura, reformar allí, o sea, cuando vean los Bueno, beneficios. si hay gente de la legislatura que está escuchando este podcast, pues los Ojalá. invitamos, ¿verdad? Sí. No, Que se inspiren. Porque tienen las mismas necesidades. sí. Sí. Hay una palabra que mencionaste ahorita varias veces
y para nosotros es sumamente importante, que es el tema de cultura. Yeah. Hablamos de cultura de performance evaluation, cultura de desarrollar gente, ¿verdad? Liderazgo. Cultura de liderar, cultura de mejora continua. Hay muchos temas culturales que sabemos que la cultura del gobierno es una cultura, tú sabes, que Sí, una cultura bien particular. bien particular y, tú sabes, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero transformar una cultura Yeah. es lo más complicado, ¿verdad? Tú puedes cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Construir un edificio nuevo, puedes contratar gente. Con recursos tú puedes contratar la gente, con chavos puedes subir la compensación, ¿sabes? Puedes diseñar sistemas de mejora de evaluaciones relativamente rápido. Cambiar la cultura, ¿sabes? Toma años a veces. Y muchas veces la cultura responde a esos cambios, ¿verdad? Por eso dijiste ahorita que quería demostrar tracción y progreso. Más bottom up. Más bottom up y ver quick wins, es una palabra que nosotros usamos mucho, cómo empezamos a show, tú sabes, resultados, y que en verdad lo que estamos proponiendo y todo este buzz de que entra la junta y estamos haciendo un piloto y todo esto, cuando empiezan a ver los resultados y los beneficios y el valor añadido, es que la gente empieza a abrirse y la cultura empieza a cambiar. La misma gente. La misma gente de abajo hacia arriba, ¿no? Sí, sí. Y que ellos sean, o sea, nuestra, ¿verdad? Nuestra esperanza es que los líderes que estamos trabajando ahora en estas agencias, ¿verdad? De que son del piloto, pues ellos puedan ser los embajadores, ¿verdad? De una nueva cultura que va a tomar tiempo en pero it's gonna sprinkle, right? Al resto del gobierno. Así que la clave con la cultura es, ¿verdad? Tener los líderes correctos, ¿verdad? Y tener a ellos como los principales embajadores, no seamos nosotros la junta y ustedes cuando trabajan con sus clientes es lo mismo, ¿verdad? No puede ser el consultor el que esté liderando, ¿verdad? El cambio cultural no puede salir cultural. If they don't drink the tea, Yeah. no va a pasar nada. Pues eso es, y hasta ahora, pues, hemos sido súper afortunados que tenemos ¿verdad? A Juan Carlos Blanco dirigiendo a OGP, a Francisco Pared y la Chief of Staff que tiene él ahí, que es Suri Baez, que es una profesional de primera y una persona, ¿verdad? Con una destreza impresionante. Zaira en OA3H. Así que, ¿verdad? Tenemos una oportunidad aquí de que el gobierno pueda comenzar esa bola de nieve con estos líderes y que de aquí a 5 años podamos ver más palpable ese cambio cultural que tú hablas. Súper. Ojalá, yo creo que estamos crossing our fingers todos y súper optimistas nos sentimos también, ¿verdad? Que se está haciendo de la manera que muchas veces hemos visto que nos funciona y es recogiendo de la gente, ¿verdad? Sí. Nada como escuchar qué es lo que necesita la gente y que puedan actuar con eso, ¿verdad? Porque si haces un survey y el survey pues, lo usaste más que para decirte que te escuché, pues entonces no ganas ese stickiness que necesitas para seguir empujando las cosas que definitivamente no se puede hacer todo de cantazo. Y eso es algo que siempre ¿verdad? Suena como una letanía, pero es que don't get overwhelmed con que parezca que tenemos que hacerlo todo y con que, o sea, por nosotros decir que es un approach integrado, no quiere decir que vamos a todo allá, ¿verdad? Ahí es que uno entra a ver dónde es que más gaps hay, dónde es que más urgencia hay, reconociendo que hay un todo y que en la medida que puedas ir amarrándolo y mínimo colaborar, comunicar Definitivo. y remar hacia lo mismo, pues tiende a tener unos resultados más favorables. Sí. De acuerdo. Analo, cuéntame, ya para ir cerrando, ¿qué es lo próximo? ¿Cómo se ve ese rollout después de esto? ¿Cuánto tiempo le queda al piloto? Hablamos un Pues poquito mira, de... inmediato, pues las próximas semanas, como no sé cuándo va a salir el podcast, no voy a decir la semana que viene o nada de eso, ¿verdad? Pero el plan es que en junio 15 nosotros vamos hay 2 workstreams que no se han, ¿verdad? Que todavía no se han implementado del piloto, ya se implementó lo de los diseños organizacionales en OGP y Hacienda y los ajustes salariales, y ahora estamos con la parte de recruitment y la parte de evaluación de empleados. So, ya se identificaron casi 100 puestos, ¿verdad? Que se necesitan, técnicos todos, ¿verdad? Que se necesitan en estas 2 agencias para poder lograr esa transformación.
y la Junta, ¿verdad? ¿verdad? Estamos apoyando ese desarrollo porque yo sé que se habla mucho de right sizing, pero la realidad es que hay unas áreas de alta necesidad que tiene el gobierno con personal técnico, así que como parte de la reforma y el análisis de necesidades se identificaron esos puestos y como parte del requisito de la reforma se va a estar lanzando una nueva plataforma digital para uniformar, ¿verdad? Y digitalizar el proceso de reclutamiento que ahora es sálvese quien pueda, ¿verdad? Tienes que ir a cada agencia y nosotros hicimos hasta un mystery shopper y aplicamos a varias agencias y nunca nos respondieron, ¿verdad? Como parte del ejercicio, ¿verdad? Así que el compromiso del gobierno es que estos puestos nuevos van a tener que ser, ¿verdad? Reclutados a través de nuestra plataforma digital donde va a haber transparencia y visibilidad de todas las transacciones asociadas con el reclutamiento. Eso va a ayudar, ¿verdad? A garantizar un poco más de que las personas correctas sean las que sean reclutadas. Eso se va a lanzar en las próximas semanas y entonces va a empezar el proceso de reclutamiento de esos puestos nuevos como parte del piloto y la parte de evaluación de empleados ya a mediados de junio los 200 empleados y 200 y pico empleados que son parte del piloto va a empezar el ciclo de evaluación de empleados. Una vez se culmine eso, vamos a empezar a hacer la evaluación del piloto a mediados de julio y ya a principios de agosto empezamos el proceso de diseño del rollout. Brutal. Súper. El trabajo. Va a haber mucho trabajo y la Puerto expectativa. Rico es open for business. No, la expectativa es que nosotros en la Junta, una vez comience el rollout y se comience a implementar el roadmap el año que viene, pues nosotros vamos a tomar un step back, ¿verdad? Y ahora le toca al gobierno, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Vamos a entregarle la reforma. El blueprint. El blueprint y le vamos a seguir dando apoyo, ¿verdad? Pero realmente la idea es que el año que viene, la extensión de la reforma, que va a comenzar el año que viene, ¿verdad? Pues que sea el propio gobierno el que la esté liderando y no la Junta. Que agarre tanta inercia y tanto momentum que ya no la puedas parar aunque cambie el gobierno. Definitivo. Sí. Última pregunta, y quizás un poquito más personal, Arnaldo. ¿Cuál es tu expectativa, tú sabes? ¿Cómo te sientes tú y what would be fulfilling for you? ¿Qué sería gratificante para ti de ver de este proceso? Mira, no voy a pensar, ¿verdad? De aquí a 20 años ni nada de eso, ¿verdad? Para no irme en ese viaje. Pero a corto plazo, ¿verdad? Si estamos mirando este mismo tiempo de aquí a un año, de ahora, ¿verdad? El verano del 2023, el poder ver el gobierno implementando el roadmap, ¿verdad? Y se va a hacer un roadmap viable, ¿verdad? No que tienes que hacer todas las agencias de cantazo, así que algo que entendamos que pueda ser viable. La reforma va a tomar como unos 2-3 años, ¿verdad? Implementarse full en todo el gobierno, pero que de aquí a un año, o sea, el gobierno haya cogido las riendas y que realmente esté implementándose y expandiéndose la reforma y se estén cumpliendo con esos roadmaps. Eso para mí sería lo más satisfactorio de todo este proceso. A largo plazo, pues sí que tengamos, ¿verdad? Un gobierno con el capital humano para poder dar mejor servicio a la gente. Eso va a tomar tiempo, lo que yo le explico a la gente, y ustedes saben de esto, ¿verdad? Que la reforma, además de que toman tiempo, el impacto de la reforma, ¿verdad? El cambio también va a tomar tiempo. Sí. O sea, así que los beneficios de esta reforma, los ciudadanos no nos van a ver de aquí a años, ¿verdad? Los empleados lo van a sentir primero. Pero los ciudadanos lo van a sentir después. Así que así son las reformas, ¿verdad? For better or worse. Así que... hay un target de tener esto antes de... Antes que cambie la administración, sí. Bueno, pero antes de que empiece la vida electoral, ¿verdad? O sea, es como que esto entra ahí tan cerca de crear posiciones y... Sí, esa línea finita. Estamos todavía modelando, ¿verdad? Diferentes roadmaps, ¿verdad? Como todavía no hemos terminado el piloto, pues se nos hace un poco difícil, ¿verdad? Modelar cuánto tiempo va a tomar esto o lo otro. Pero la idea es que al final del 2024, pues la reforma haya sido implementada en todo el gobierno. Super. Nada, yo creo que con eso estamos. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario, Gerard o Arnaldo. Estamos looking forward. Sí, y va a haber mucha necesidad de ayuda, ¿verdad? En los próximos años. Así que, claro, nosotros vamos a tomar un backseat el año que viene en esto. Y sí,
el tener el gobierno sienta el apoyo, ¿verdad? De todo el mundo de ¿verdad? Puedan darle props al gobierno por esto, no a nosotros, sino al propio gobierno, pues eso va a ayudar mucho y ustedes, ¿verdad? Que están, ¿verdad? Tan conectados con muchas personas ¿verdad? Que le interesan estos temas y que conocen estos temas, pues que puedan, qué sé yo, no sé, felicitar al gobierno, ¿verdad? Cuando pasan estas cosas, pues yo creo que va a ayudar mucho. Sí, no, nosotros por lo menos en nuestro entorno se habla, tú sabes, y celebramos que estas cosas pasen. Cada vez que se trae, ¿verdad? Sale algo sobre el plan o el framework o el piloto, ¿verdad? Hacemos high fives y fist bumps ahí en la oficina. Y como consultor, ¿verdad? Yo no soy parte del proceso, pero como consultor, todo esto, tú sabes, es súper interesante. Como ciudadano, es súper Urgente. pero, ¿verdad? Como tú dices, es de las pocas cosas que a veces nos emocionamos sobre cambios que están pasando en el gobierno, ¿verdad? Y cuando lo vemos que es más allá de una legislación o algo que se puso por escrito, cuando vemos que hay cosas pasando y que hay líderes de agencias involucrados y comprometidos, nos sentimos súper contentos, orgullosos en general. Sí. Pues esperamos dar un update de aquí a unos meses y espero que nos siga yendo bien, ¿verdad? Hay muchos retos, hay muchos riesgos. Estamos muy atentos y conscientes de que esto es un proyecto bien sensible, ¿verdad? Y delicado. Así que en los próximos meses esperamos poder seguir dando buenas noticias y si hemos encontrado unos roadblocks, pues poder hablarles sobre cómo resolvimos esos roadblocks. Pues sí, pues hacemos otro podcast en verano del año que viene. Dale. Y nos Vemos cuenta. si estoy bien contento, si estoy muy triste. Arnaldo, ¿algún sitio donde la gente que nos escucha pueda leer sobre Sí, las mira, reformas o recursos que... creamos un landing page en la página de la Junta, oversightboard.gov. Puedes ir a la parte de policy, ¿verdad? Del departamento y ahí creamos un landing page que tenemos información y vamos a estar empezando a hacer unos videos y unas cosas, ¿verdad? Para mantener al público informado. Así que en la página de la Junta hay mucha información de la reforma y vamos a seguir publicando updates. Chévere. Pues nada, gracias a ambos. Seguimos. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, que se repita.